Bien, jóvenes, un saludo a todos. Continuando con la temática que estamos desarrollando con relación a HTML, pues en esta ocasión nos toca hablar un poquito sobre la forma de comunicación que existe entre los usuarios y los sitios web. Entonces, para eso nos vamos a auxiliar de un tema fundamental, que es el tema de los formularios. Como bien sabemos, en la vida cotidiana, en la vida real, en la vida práctica, pues los formularios son de mucha utilidad porque sirven a las diferentes entidades comerciales para capturar o requerir algunas informaciones o algunos datos que son importantes para realizar algún tipo de transacción o para realizar algún tipo de intercambio comercial. Entonces los formularios siempre han estado presentes en nuestra vida práctica para solicitar algo, para entregar algo, para compra-venta. Siempre existe un medio que se encarga de recolectar la información, datos y firmas de las entidades que están relacionándose entre sí. En este caso, para la parte de la web, vamos a hablar con relación a la aplicación que podríamos tener con relación a estos formularios para que puedan servir de habitáculo interactivo para que se pueda comunicar un usuario con determinado servidor o con determinado cliente, o simplemente para tomar en cuenta a este visitante y llevar un récord de su visita. Entonces, como ustedes ven, los formularios siempre están presentes en todos los sitios web que conocemos en su mayoría. Aquellos que solo brindan información, pues obviamente no, porque son unidireccionales, pero cuando son en ambas direcciones porque requieren una acción, entonces vamos a encontrar los formularios como intermediarios para concretar esta acción. Entonces, como vemos, Dreamweaver no se queda atrás con relación a esto. Así que el tema es la comunicación utilizando los formularios con HTML y Dreamweaver. Para ir aclarando un poquito esta temática, vamos a tener un objetivo bien claro, del cual podría ser diseñar sitios web que permitan la comunicación y el envío de información mediante los formularios web. Exactamente este va a ser el medio que en este punto, que vamos a utilizar para que nuestro usuario se pueda comunicar con nosotros y que el sitio web tenga una interactividad interesante, directa con el usuario y le permita pues conectarlo para que él pueda tener lo solicitado. En este caso, como podría ser una suscripción, podría ser la solicitud de algo o simplemente dejar un mensaje o un comentario. Entonces, en la ruta de aprendizaje vamos a tener como tal, pues el formulario como un medio de comunicación, que es como ya lo hemos explicado, sirve como un intermediario para enviar la información y posteriormente se utilizará el correo electrónico para este fin. Es decir, eh, siempre vamos a tener que utilizar una bandeja de entrada o una bandeja de salida para el envío de la información. Hay sitios web que directamente se encargan desde su navegador en realizar esta acción sin necesidad de abrir una bandeja de nuestro correo electrónico personal. Pero sin embargo, el formulario, así como lo estamos manejando sin una base de datos, pues va a tener necesidad de abrir nuestro correo que ya tenemos personalizado en Windows y que simplemente lo va a activar para mandar el mensaje. Entonces tenemos tres puntos importantes: la comunicación, el medio para enviarlo y el correo electrónico. Entonces la pregunta es, ¿qué podríamos entender como un formulario? Bueno, en realidad en Internet existen varios conceptos, hay varios autores que nos hablan diferentes tópicos y diferentes profundidades con relación a este formulario, pero una forma de entenderlo bien práctico y sencillo, podríamos decir que es un objeto web que permite al visitante introducir datos de interés y enviarlos a un servidor para su procesamiento.
Entiéndase que el servidor siempre va a existir, a pesar de que ese correo sea enviado a un cliente. Entonces, pero siempre va a haber una máquina que va a estar procesando esa información. Entonces, una vez definido pues el concepto de lo que es el formulario, tenemos que hablar cuál es su estructura como tal. Entonces aquí tenemos una gráfica de cómo podríamos espacialmente entenderlo. Son 5 puntos importantes en el cual podríamos tener un inicio, y en el inicio es donde se declara cómo va a ser el contenido de nuestro formulario, y lo podemos ver en esta parte de acá, donde dice que existe una etiqueta de inicio y que se llama Form Actions. Desde ahí estamos declarando cuál va a ser la acción que va a tener el formulario. En este caso, la acción es mail to, que quiere decir enviar un correo para, y aquí a continuación, en su propia sintaxis, tienen que estar los dos puntos y colocamos la dirección de correo hacia quién va a ir. Tenemos que entender que esta parte, que es la parte oculta, porque no es visible para el usuario, entonces la dirección que aparece ahí, el usuario o el cliente que visita el sitio web nunca va a ver hacia quién va dirigido el correo, sino que nosotros desde un inicio lo definimos para que de forma automática llegue a nuestra bandeja de entrada o a la dirección de alguien. Una vez definido esto, vamos a utilizar un método de envío, que generalmente son dos, pero el más utilizado es POST. Es el método POST, es decir, que utiliza la información y la va a enviar junto con toda la URL que tenga definido. Entonces, este método POST es el que se sugiere para que pueda incrustar toda la información. Debe de existir también un tipo de encriptamiento, y el reconocimiento de este encriptamiento va a ser texto plano. Entonces aparece text plain. Luego vamos a tener el cuerpo ya del formulario, donde van a aparecer diferentes elementos que vamos a ver más adelante, que podrían ser elementos de introducción de texto, de selección de un listado, que podría ser incluso la captura o la carga de algún archivo, o incluso podríamos hacer un checklist de alguna información. Entonces hay muchos elementos que pueden ser utilizados dentro del formulario. Y una vez definido el cuerpo, pues podemos pasar a la parte interactiva de envío de la información, y entonces vamos a tener los botones de envío y de borrado. Una vez definido esto, vamos al cierre del formulario, que por supuesto, que así como existe una etiqueta de apertura que se llama form, que esta es la etiqueta form y va a tener un atributo de acción, decíamos, entonces se cierra con la pleca form. Aquí debemos de tener mucho cuidado, porque según la semántica que hemos estado manejando, se indica que todo lo que vamos a escribir en sintaxis de HTML debe estar en minúscula, pero yo lo estoy manejando para efectos académicos de hacer énfasis y que se vea bien el código. Entonces, una vez definido esto, que entendemos cómo es el formulario, vamos a tener diferentes tipos. Y es aquí donde entra en marcha la creatividad del diseñador web, o el diseñador gráfico, o el diseñador de interfaces, o incluso el arquitecto de información que está disponiéndose al diseño de la interfaz. Entonces vamos a tener, por ejemplo, algunos formularios tan sencillos como es el de suscribirse, solicitando un nombre y un correo, y simplemente pues enviar esa información para recibir ciertas informaciones. Vamos a tener algún otro tipo de formularios diferentes, un poquito más completos, como podría ser el de crear cuentas. Entonces aquí ya lleva diferentes elementos que vamos a entender que este es un elemento de línea, y generalmente se le llaman cajas de entrada o input text, caja o texto de entrada, ¿verdad? Entonces vamos a tener estas cajas y aquí vamos a tener el botón. Entonces, además de esto, vamos a tener otros ejemplos un poquito más orientados a diferentes actividades de negocio o del sitio web,
así vamos a tener los diseños. Aquí es donde entra el gran reto para todos los diseñadores, para ustedes, cuando presenten su formulario, presentarlo de una forma muy creativa, porque generalmente el visitante, que incluso hasta el que hace el negocio, pues se le da se le hace muy difícil pues estar llenando información. Entonces vamos a procurar hacer de que el formulario tenga la menos cantidad de introducción de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de facilitarle más que haga selecciones él, que haga un clic y seleccione de una lista algo en vez de que lo esté escribiendo. Esto le va a facilitar a él pues el llenar un formulario engorroso, complicado y de estar escribiendo. Por eso es que es más útil a veces utilizar listas desplegables, como es el ejemplo que tenemos aquí. En vez de estar seleccionando de dónde es, pues simplemente que haga un clic y seleccione de qué departamento o provincia viene. El correo definitivamente sí lo tienes que escribir, su teléfono y su nombre. Es decir, hay elementos que sí son fundamentales, que no podemos obviar que las tiene que escribir el usuario. Pero hay otras que sí podemos hacer que de una selección ayudarle a él a agilizar ese formulario. Entonces vemos que existe una gran cantidad de formularios aplicados a diferentes actividades, desde los formularios más simples, estéticamente bien diseñados, hasta formularios muy complejos como los que podrían ser a la hora de que llenamos, por ejemplo, si entramos a ver a hoy que está de moda eso de la renta en línea, de declaraciones de renta, pues vamos a ver que ahí existen formularios inmensos donde hay que escribir, hay que llenar, hay que hacer muchas acciones dentro de esos formularios, pero que son muy especializados. Pero para un usuario común que visita un sitio web, pues hacer los formularios más pequeños, vistosos, agradables, que den ganas de leerlo, incluso de llenarlo para relacionar al sitio web con el usuario o con el potencial cliente. Entonces, estos son grandes retos a la hora de que empezamos a trabajar. Pero eso es en la parte visual. Ya luego en la parte oculta, que es en el backend, donde nosotros trabajamos a nivel de código, pues vamos a tener ya algo más definido como esto justamente. Aquí ya tenemos un ejemplo de cómo podría estar ya definido, cómo se declara el for action, es decir, el formulario, y cómo podemos ir introduciendo algunos elementos que nos van a ayudar a entenderlo. Voy a presentar un ejemplo de esto. Aquí tenemos una página que simplemente pues lo que tiene es este formulario. Aquí está, el formulario está metido dentro de una tabla porque el formulario como tal es simplemente un espacio, entonces debemos de introducirlo todo en una tabla y organizar. Para el desarrollo de este ejemplo yo voy a hacer otro video para ver cómo aplicamos y ordenamos la tabla para que organice y sostenga la estructura del formulario. Sin embargo, hoy lo que queremos ver es cómo es la funcionalidad. Entonces aquí lo ponemos en modo en vivo y aquí podemos tener la posibilidad de ir informando al usuario porque aquí le ponemos en la caja de entrada que escriba su nombre, escribe tu número de teléfono, una dirección e incluso hasta podríamos validar cierta información, es decir, que el mismo formulario a veces permita, si yo le doy a enviar, que permita pues validarlo. Entonces son puntos importantes. Aquí me regresó al principio para que escriba un nombre y me dice que introduzca un nombre. Entonces aquí podemos tener opciones, estas son elementos de línea y aquí podemos tener elementos de opciones, o es un sí o un no, son entradas que le vamos a llamar radio button o botones de radio button. Áreas de texto o text area, que son para escribir múltiples líneas. Vamos a tener también formatos de fecha, donde simplemente le indicamos de forma automática que seleccione una fecha y inmediatamente estos APIs que están
relacionados con Dreamweaver y con HTML5 pues nos ayudan de una forma muy interesante a colocar pues ya un calendario ya definido. No tengo que crearlo, sino que simplemente lo llamamos la API y él pues nos muestra y seleccionamos la fecha que queremos. Aquí tenemos un elemento de lista, de múltiple lista, donde podemos indicar cuál es el interés que pueda tener el usuario en determinado tema, para que luego pues simplemente lo seleccione de una lista. Además decíamos que el mismo formulario puede tener la opción de poder subir materiales. En este caso podríamos solicitar una foto y simplemente haciendo uso de la función requerida para esto, que sería el botón de entrada para entrar un archivo, simplemente hacer clic en él para que inmediatamente me abra una ventana de Windows y podamos cargar el archivo. En este caso no me está funcionando porque tendría que estar en línea. Lo vamos a ver, vista previa, le vamos a decir en Google Chrome y esperaríamos que cuando le demos seleccionar archivo pues se establezca esa ventana que sirva para seleccionarlo y subirlo. Entonces vamos a ver, permítanme que se abra el formulario y una vez que se abra vamos a comprobar si en realidad está funcionando correctamente. Entonces aquí vemos cómo directamente se abre el formulario ya como se vería en la página web y podríamos seleccionar, le vamos a dar clic aquí a ver si nos funciona. Está un poco lento, pero sí funciona. Miren, abrir y abre la ventana y tendríamos que seleccionar cuál es el archivo, por ejemplo este PDF, le doy, aunque en realidad lo que me pide es una foto, pero ahí se adjuntó el archivo. Entonces vemos que podemos tener muchas acciones dentro de un formulario, así como el de restablecerlo, porque yo aquí podría escribir cualquier cosa y le digo restablecer y se borra toda la información del formulario. Y luego enviar, pues lo que estaría indicándome es que si el formulario está incompleto, observe que aunque yo le dé enviar, me indica que tengo que llenar los campos. Entonces este formulario está validado. Incluso vean qué interesante porque me pone aquí un mapa de geolocalización que también sería interesante manejarlo para el tema de ubicación de la empresa. Entonces estos ejemplos nos ayudan a orientarnos a la hora de trabajar. Entonces el tema que tenemos aquí lo vamos a ir revisando en un siguiente video para que veamos cómo se van aplicando estas estructuras de selección múltiple, por ejemplo, como el ejemplo que aparece, cuál es tu color preferido, hacemos un salto de línea y la etiqueta que se ocupa para una selección múltiple es la etiqueta select. Se le pone un nombre que es color preferido al select y ahí están las options, rojo, verde, azul, amarillo y se cierra el select. Entonces chicos, hay mucho que trabajar y lo vamos a trabajar en el siguiente video. Hoy simplemente quería presentarles la potencialidad que tienen los formularios y cómo es que en Dreamweaver se nos va a ser sumamente fácil trabajar y diseñar estos formularios. El reto va a ser que sea un formulario atractivo, bonito y que sirva para los objetivos del negocio o de la empresa. Entonces, no tanto vamos a introducirnos al tema del HTML porque Dreamweaver ya trae incorporado todos los elementos y componentes necesarios para que nos podamos dedicar 100% a la parte de la interfaz o el diseño. Bueno chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.